Hay libertad, hay libertad. Fuerte pueblo, hay libertad en la casa, hay libertad. La casa de Dios. Dilo otra vez más fuerte. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad. ¡Aleluya! Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. ¿Cuánto tiene un grito de júbilo? Fuerte. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. ¡Fuerte! Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad. Hay libertad, todos. Yeah. Queremos danzar, Yeah. podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, fuerte pueblo. Hay libertad,
al Señor, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Dale esa ofrenda de palmas fuertes al Señor. Gloria al Señor. En lo que agarra aire, siga dándole esa alabanza con sus manos, con sus labios, con todo su ser. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Gloria al Señor. Y qué bueno que podemos reunirnos una vez más en la casa de nuestro Padre. Con esa alegría de corazón, damos la bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de Visión Celestial. Como siempre, nuestro deseo que te estés gozando juntamente con nosotros y que observes a tu alrededor todos los milagros que el Dios Altísimo hace en tu vida. Gloria al Señor. ¿Pueden ocupar sus lugares, hermanos? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Diga conmigo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La meta de todo creyente, de todo hijo o hija de Dios, debe de ser hasta donde le sea posible de agradar a Dios en su forma de vida, en su comportamiento, en su accionar. Esa debe de ser la meta y debe de ser la prioridad número uno de todo creyente. Amén. El agradar a nuestro Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Puesto que aquí en la tierra estaremos por un tiempo corto, en la eternidad estaremos con el Señor para siempre, o con Dios para siempre. Aunque a veces nosotros como creyentes quedamos un poco, tenemos dificultad con lograr agradar a nuestro Dios, con lo que pensamos, con lo que hablamos, con lo que hacemos. Y en parte se debe al no poder hacernos de la información bíblica que este mismo versículo nos está revelando. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. De modo que todo lo que está fuera de la fe, pues es imposible, eso no va a agradar a Dios. De manera que para que usted y yo podamos vivir una vida de fe, como lo predicábamos la semana pasada, si lo recuerdan, la acción número uno, la prioridad número uno para vivir en la fe es la obediencia a la palabra. Diga usted conmigo, la obediencia a la palabra. Porque tenemos un versículo que dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de nuestro Dios. Sin embargo, si la persona no obedece ese mensaje, nunca podrá tener fe. El Señor en su revelación nos enseña constantemente que el asunto es de ser obediente. Mejor es la obediencia que cualquier sacrificio, lo dice en el Antiguo Testamento. Así que tenemos que pensar en el asunto, ya que cualquier otra cosa fuera de la fe no agrada a nuestro Dios. Nadie, absolutamente nadie en la faz de la tierra, en ningún tiempo de la historia de la humanidad, podrá agradar a Dios fuera de la fe de Jesucristo. Esto es totalmente, lo encontramos de a menudo en las Escrituras. Tiene que estar en la fe, porque todo ser humano recibe fe, como dos domingos pasados lo enseñaba. Por herencia, en su mayoría la humanidad recibe la fe de sus padres. Pero muchas de esas fees que reciben son fees totalmente antibíblicas y anticristianas, que van en contra de la naturaleza y de la verdad de nuestro Dios. De manera que es imposible que una fe extraña, una fe que va en contra de Dios, vaya a agradar a nuestro Dios. Pero sí, todos los seres humanos reciben o heredan de esa fe, o la van adquiriendo conforme se vayan adhiriendo a ciertos movimientos, o que el Espíritu Santo hable con ellos y entren a la fe verdadera, que es la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios dice que todas las cosas que los seres humanos hacemos, todas las cosas fuera de la fe son pecado. Todas, sean buenas o sean malas. La mayoría de la humanidad, usted lo puede ver a través de los medios de comunicación y a través de nuestras propias vidas al encontrarnos con gente. El ser humano, y aún nosotros también caemos en el engaño, donde asumimos que las buenas cosas agradan a nuestro Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Esto es muy natural entre el ser humano. Las buenas obras agradan a nuestro Dios. Y podemos pensarlo, y la gente que no conoce a Cristo con más razón lo piensan de esa manera.
Gentes que tienen facilidades por las posiciones adquiridas, los trabajos que tienen, las profesiones, etcétera. Asumen que el hacer obras buenas agradan a Dios. Tanto que hay personas que aún se sacrifican en sus lugares, en sus posiciones, a hacer algo extraordinario, porque asumen que están agradando a nuestro Dios. Lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos entre los artistas, los profesionistas en esta área, cómo a veces invierten cantidades de dinero muy altas y para ayudar a orfanatorios, para ayudar a gente que humanamente son buenas obras, y quisiéramos que todo el mundo hiciera lo mismo, pero delante de Dios no tiene ningún significado si están fuera de la fe de Cristo. ¿Me estoy explicando? Y eso es donde nosotros a veces podemos caer en el engaño, que las buenas obras agradan a Dios, pero las únicas obras que agradan a Dios son las que son hechas en la fe de Jesucristo. Lo acepte la humanidad, aún hasta el propio mundo cristiano lo acepte, pero eso es lo que la Biblia dice: fuera de Cristo todas las obras, sean buenas o sean malas, son abominación a Dios. Lo vuelvo a repetir para que no se vaya a sentir mal y no se vaya a salir del servicio por lo que lo menciono. Pero si lo menciona Dios, la culpa no es mía si alguien quiere culpar por esas expresiones. Todas las obras, buenas o malas, fuera de la fe de Jesucristo, son abominación a Dios. Entonces, ¿qué, pastor? ¿Ya no deben de hacerse buenas obras? Claro que no. Claro que no, deben de hacerse buenas, pero el asunto para que esas obras cuenten delante de Dios, deben de hacerse en la fe de Jesucristo. Amén. Solamente así lo dice Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 64, versículo 6, dice así la palabra del Señor: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, en otra traducción dice todas nuestras buenas obras, como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque si la persona no es hijo o hija de Dios, las obras de ellos no tienen ninguna validez delante de Dios. Y lo dice el Señor. Y a veces el mundo secular juzga y condena al pueblo cristiano porque es tan hermético, es tan cerrado según ellos en un solo camino. Pues si nosotros tratamos de explicarles de mil y una forma que es el único que existe. Cristo mismo lo dijo, que solamente existió un camino, solamente una verdad y solamente una vida, y esa es Jesucristo. No hay otra, por extraño que parezca al mundo secular. Nada inmundo puede acercarse a Dios si no se hace, como lo he estado enfatizando y ahí martillando, por medio de la fe. Nada, aún hasta nuestras propias obras. Y le voy a mencionar algo que parezca extraño para muchos. Todos asumimos que cuando lleguemos allá con el Señor, la Biblia lo explica en el libro de Romanos, en el libro también de Corintios, explica claramente el Señor que cuando lleguemos allá no somos llevados después del abrazo y saludo y besos de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de sus hijos, porque Él es Dios y puede hacerlo a todos al mismo tiempo. Después de ese recibimiento que escuchemos de los labios de nuestro Señor, venir buen siervo, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. ¿Cuántos esperan esas palabras? Muy bien. Después de ese recibimiento glorioso, pasamos a una aula gigantesca, a un lugar gigantesco donde habrá cupo para millones y millones y millones de seres humanos. Y allí nos encontraremos delante de la majestad, delante de nuestro Señor Jesucristo, habiendo sido llevados por el Espíritu Santo. Y seremos allí reunidos y se nos van a presentar. Algunos dicen que por medio de unas pantallas gigantescas. Vaya usted a saber cómo lo planea el Señor. El Señor no tiene que usar ninguno de los creatividades que le ha dado al ser humano y se han revelado en la tierra para mostrar sus verdades. No sabemos cómo, pero ahí van a ser mostradas todas las obras de los seres humanos, de los creyentes que hayamos llegado allá. Las que no son cristianos, los que no fueron llevados al cielo por el Señor, esas no se toman en cuenta, porque Dios no estará mostrando absolutamente nada de los siervos ajenos, lo dice la palabra de Dios.
Cuando lleguemos allá, nuestras obras serán mostradas. Y nosotros como cristianos asumimos que la balanza de las buenas obras de nosotros supera la balanza de las malas obras. Y cuando usted medite un poco, se dará cuenta que la mayoría de nuestras obras como cristianos son malas. No se sienta mal. La mayoría de nuestras obras como cristianos son malas. ¿Por qué? Porque las obras, para poder ser buenas, para que sean aprobadas por Dios, para que le agraden a Dios, tienen que ser por medio de la fe. Pero nosotros accionamos en la mayoría de nuestro tiempo fuera de la fe. En otras palabras, vamos a un lugar, hablamos con una persona. ¿Cuánto estamos pensando que lo estamos haciendo en el nombre de Jesús? Solamente de tiempo en tiempo obramos en el nombre de Jesucristo. En otras palabras, ponemos la fe. Y es cuando estas obras agradan a nuestro Dios. Pero no se preocupe, la Biblia nos enseña que aunque son malas estas obras, lo que va a acontecer, las obras que usted y yo estamos haciendo, estas sí son puestas en un libro de Dios. A unas el Señor las identifica como oro, como plata, como piedras preciosas, como madera, como hieno, como hojarasca. 3 y 3, 3 buenas, 3 malas. Y dice la escritura en 1 Corintios capítulo 3 verso 14, un poquito atrás está mencionando eso. Dice así: si permanecieren las obras de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si las obras de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Quiero decirle, allí en ese tribunal de Cristo, ninguno se va a condenar. Todo el que llegue al tribunal de Cristo es salvo. ¿Ok? Todo, el 100%. Pero lo que van a ser juzgadas ahí no es la persona. Usted y yo somos juzgados aquí en el mundo. Somos juzgados en el mundo. Si usted y yo recibimos a Cristo, aquí el mundo nos está juzgando. Dios no nos juzga ni nos condena. ¿Por qué? Porque ya juzgó y declaró juicio sobre Jesucristo. Y en el momento que usted y yo recibimos a Cristo, el juicio que nos pertenecía a nosotros, Dios lo descargó sobre su Hijo. Por eso usted y yo nos debemos sentir las personas más felices y más afortunadas de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Salvos por gracia. Ahora, pero sí, muchas obras van a ser reveladas y van a ser quemadas. Imagínense, ahí van a salir y no nos escapamos de esa. Las obras del pastor Martínez allí también van a ser anunciadas. Y ahí no sé si iremos a agachar la cabeza o nos vamos a meterla como los avestruces debajo de una banca por ahí o algo, no sé. No sé cómo la vayamos a hacer, pero allí ya no va a haber ningún secreto. Ningún secreto. Dígale a su hermano que está a su lado: ¿sabías que todas las obras malas que hagas las va a revelar el Señor allá arriba? Ni un secreto. Cristo lo dijo: no hay nada oculto que no salga a la luz. Así que bendiga a nuestro Dios y lo siente en su corazón. En Romanos capítulo 14 versículo 23, la palabra de nuestro Dios nos dice: y todo lo que no proviene de fe, lo vuelvo a mencionar, a ver cuántos me ayudan terminando la frase. Y todo lo que no proviene de fe, ¿cuánto? Todo. Todo lo que no es hecho por fe es pecado. Aún hasta la invitación que le hiciste a tus hermanos queridos al cumpleaños de tu hijo, si no lo hiciste por fe, todo lo que pensaste que habías hecho para agradar a tus hermanos en Cristo es pecado. Si lo hiciste en fe, no le hace que les hayas dado sándwich solamente, Dios te va a recompensar por eso. Si con el hecho que le dijiste: bienvenido hermano, te estaba esperando, había platicado con el Señor
Y el Señor me hizo sentir esto, que nos iba a bendecir en una forma especial y única. Y tú te le quedas mirando como extraño. Y luego empieza el hermanito o la hermanita por ahí a la hora del alimento a servirte unos sándwiches fríos. Y dices, 2 más 2 no concuerdan con 4. Aquí el asunto no acuerda con lo que me dijo. Nos iba a bendecir el Señor. ¿Pero en qué te va a bendecir? En la fe. No en la acción, no en lo que aconteció, en la fe. Todo lo que no es de fe es pecado. Amén. Isaías capítulo 59 versículo 2. Pero las maldades cometidas por ¿quiénes? ¿A quién cree que estaba hablando el Señor? ¿A los incrédulos o a los creyentes? A los creyentes. Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes. Allá en otra traducción dice una división. Y sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. ¿Sabía que Dios nos oye, nos está? Dice la escritura ya cuando se le ofreció el templo al Señor, dice que mis ojos estarán puestos sobre ese templo de día y de noche. Una forma directa es que el Señor te está mirando. La otra forma, cuando el Señor usa otra forma para escucharte, tu clamor es, pone su oído y te escucha. Pero aquí el Señor totalmente no limita, sino que anula las dos acciones o las dos formas de que Dios escuche tu clamor. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. Muy trágico. Cuando tú estás haciendo las cosas y el Señor no escucha tu oración, no quiere ver tu esfuerzo, tu sacrificio. Vamos a hablar el resto de la enseñanza en este día. Solamente quería usarlo como introducción para esta enseñanza. El libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 17, como lo hemos estado mencionando. Vamos a hablar de un hombre, Noé. Diga ustedes conmigo, Noé. Noé es uno de los hombres que vivió más largo tiempo en la tierra que ningún otro hombre en la fe de Dios. No hay otro hombre mencionado en las escrituras que haya vivido tanto tiempo en la fe como Noé. Ningún otro. Ni el padre Abraham, ni José, ni Moisés, ni Jacob, Daniel o alguno de otros profetas, ninguno de los apóstoles. Noé, la Biblia nos enseña que vivió en la tierra 950 años. Y para que no se vaya a enredar, aunque no lo vamos a estar hablando en este momento, algunos dicen, pero los años de entonces eran diferentes a los nuestros. No, son la misma clase de años. 365 días. 365 días vivían en aquel tiempo, también los vemos ahora por la gracia de nuestro Señor. Pero Noé es el hombre que vivió más tiempo en la fe de nuestro Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por hombres como Noé? Bendígalo. Versículo 7 del capítulo 11. Dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, no quiere decir que no existían, porque al final voy a hablar de algo, posiblemente si hay tiempo. Todas las cosas ya fueron creadas por Dios. Después de haberlas creado todas, Dios descansó de esas obras. Dice, de las cosas que aún no se veían, con temor, diga usted, con temor. Otra traducción muy bien podría decir con sabiduría de Dios. Con sabiduría, el temor es la sabiduría. Con temor, no temor de terror, no, sí el temor de Dios. Dice que aún no se veían, con temor preparó el arca en la que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bendígalo nuestro Dios. Dios le habló a Noé a la edad de 500 años. No para que fuera creyente, sino para cumplir un plan de Dios. No era creyente de su nación. Sus padres se lo habían heredado. Y a la edad de 500 años Dios le aparece y le da una orden
en el versículo que leímos, dice que preparase un arca donde se salvaría él y su familia. ¿Sí? 500 años a la edad de Noé. Noé duró 100 años construyendo esa arca. Algunos estudiosos dicen que 120. La Biblia aquí literalmente en el libro de Génesis nos dice 100 años. 100 años construyendo el arca. Lo que yo quiero enfatizar en este día es algo que afecta mucho al pueblo cristiano. Lo que vemos en la vida de Noé, que los 950 años que vivió, 100 años en construcción de la arca, un año en el proceso del diluvio, estuvo Noé sobre el agua, y después de eso vivió hasta la edad de 950 años, 350 años redondeando números después del diluvio. Noé fue contemporáneo de Abraham, el padre de la fe. Yo creo, o pienso creer, o asumo que Noé fue el maestro de Abraham. Lo creo, porque nada de las cosas que Dios hace, aunque no está escrito en la Biblia, nada es sin sentido. Abraham es un hombre que usted ya conoce la historia cuando Dios le habla, cómo respondió positivamente, aunque vivía en medio de un mundo pagano. Pero Noé vivió 50 años en el tiempo paralelo a Abraham. De manera que este hombre manifestó algo extraordinario que todo creyente debemos de manifestar todos los días desde el momento en que el Señor nos salvó. Y es una fe no fluctuante, es una fe estable, una fe que no va de caída, es una fe posiblemente paralela, directa al final de la meta. Y el problema de la mayoría de los creyentes es que muchos de ellos, y estoy hablando de más de la mayoría, su fe es temporal. Ponen la fe en Jesucristo, les sirven a Dios por momentos ya no quieren servirle, a momentos van a la iglesia, aunque la Biblia dice que no dejen de congregarse, y hay momentos en que deciden no ir a la iglesia, por momentos o por tiempos dan sus diezmos y luego deciden no dar sus diezmos. Por momentos ofrecen sacrificios al Señor y dan siembras y luego dejan de hacerlo. Por momentos son personas que se abstienen de pecar y luego de pronto llegan y son arrastrados y empiezan a cometer errores o pecados que antes habían decidido no volver a cometer. Y son creyentes que van fluctuando constantemente. Noé nunca se habla que haya sido de estas condiciones. Fue un hombre que desde el momento en que Dios le dijo: levántate, empieza a construir un arca, de allí en adelante jamás desmayó Noé. ¿Cuántos años mencionábamos hace un momento que duró Noé? De la vida de los 500 años a los 600, cuando Dios le dice: entra en el arca. Dios cierra la puerta y empieza el diluvio. 40 días más tarde, como la Biblia lo enseña. Ahora, lo que podemos ver nosotros o analizar de la vida de Noé es algo extraordinario, porque no hay otro indicio en todas las escrituras que desde el día en que Dios le habló a Noé para que le obedeciera en la construcción de la arca, le haya aparecido Dios y le haya hablado otra vez. Eso es lo extraordinario. No encontramos un indicio en todas las escrituras de que Dios le haya aparecido en un momento, Noé haya desmayado. Estamos hablando de 100 años. Es más largo que el tiempo que casi la mayoría de los seres humanos que viven en este tiempo. Estamos de acuerdo que viven en este tiempo. Más de 100 años. Y en los 100 años no encontramos que Dios le haya vuelto a aparecer, que Dios le haya vuelto a decir: Noé, no desmayes, levántate. No, ninguna exhortación de ningún predicador, ningún libro escrito donde le dijere: no tienes que desmayar, no tienes que dejar lo que Dios te dijo. Si te dijo esto, sigue trabajando, sigue trabajando. Y si la fe de Noé era grande, la de sus hijos aún estaba casi al nivel, porque los hijos no tenían ni idea de lo que había acontecido. Dios le aparece a Noé, le da esta orden, y la clave en el asunto de la fe fue que Noé obedeció. Diga usted, obedeció.
Bendiga a nuestro Dios y lo siente en su corazón. Y en el proceso no desmayó. Dios te llamó, a muchos hijos los llama en esta congregación, los llama en todas las congregaciones donde su nombre es invocado a hacer algo. Pero llega un momento donde la costumbre, las prácticas del país empiezan a absorbernos y queremos seguir la misma línea. Ahora ya cumplí 66 años. Ahora ya me puedo retirar. Y la silla que compré allí cuando salimos un día del Cracker Barrel, la silla mecedora, la rocking chair, la tengo allí para disfrutar los últimos días de mi vida. Qué tragedia. Bendiga a nuestro Dios y lo siente en su corazón. No sé si está aplaudiendo la hermana, ¿verdad? Para probar que se debe comprar una rocking chair, o será. Déjeme decirle. No. Nosotros no tenemos fecha para retirarnos en la obra de nuestro Dios. No existe. De modo que ese asunto de que ya no lo voy a hacer porque quiero descansar un tiempo o porque ahora tengo otros compromisos que son más prioridad, eso no es en el mundo espiritual. No es. Otras cosas, aunque no lo creas, dice la escritura que todo lo que no es de fe es que pecado, aunque parezca lo más bueno. Ninguna persona en la faz de la tierra podrá acercarse a nuestro Dios por medio de las buenas obras o la religión en la cual le pertenece. La religión no ayuda a acercar a Dios a nadie. Aunque la persona pertenezca a la mejor religión más acercada a la Biblia de la tierra, ninguna religión ayuda a la persona a acercarse a nadie. Ni la iglesia Asambleas de Dios, ni la iglesia Pentecostés, ni la iglesia Bautista, ni Libro Abierto, ni la iglesia de las 4 esquinas, ni la iglesia de Dios. Ninguna iglesia ayuda a nadie a acercarse a Dios, ninguna religión. Lo que ayuda a acercarse a Dios es el corazón en obediencia a la palabra de Dios. Amén. Es bueno pertenecer a una buena iglesia, a una buena religión, pero eso no es para que te ayude a acercarte a Dios. Lo que te va a ayudar a acercarte a Dios es lo que existe en el corazón. Amén. Ahora, la escritura nos dice que Noé permaneció firme en la fe, o al menos lo podemos entender por lo que acontece. Pero también nos habla el Señor con respecto de las personas que fluctúan en su forma de accionar. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 8 y 7, dice así. De paso, déjeme leerle un versículo antes de que pasemos a ese, y solamente para leérselo. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vinieron sobre la tierra. Muy bien, 100 años. Santiago 1, 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos. ¿En cuántos? En todos sus caminos. Vea el asunto del versículo 7, la respuesta. No piense, no sueñe, no ilusione el tal hombre de doble ánimo. No piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Wow. Mire, vea usted, doble ánimo. Déselo a nuestro Dios. Ya se me está acabando el agua. Se me acaba el agua y ya terminamos el servicio. Había un pastor que acostumbraba siempre para predicar, tenías un reloj. Él en ese tiempo no era no permitido usar relojes en el templo. Entonces él cuando empezaba a abrir la Biblia se echaba una pastillita que ya tenía preparada en la boca y la ponía bajo su lengua. Y dice que cuando esa pastillita se disolvía toda, era tiempo de parar la prédica. Y así que nunca le fallaba la pastillita y siempre, y en una ocasión los miembros de la congregación estaban, pues ¿a cuándo le va a dar? Y de tiempo en tiempo tocaba ahí, no, y la traía abajo de su lengua.
Y dice, wow, dice, y la gente dice, seguía, no, pero no puedo, estoy pensando mal, decía el pastor, estoy pensando mal que esta pastilla ya hace rato, pero realmente la siento igual. Y en una de esas, pues ya cansado, la gente toda cansada, ya unos, ¿verdad?, moviéndose por un lado y por otro. Dijo, pues qué pastilla es esta, y que mira, y era un botón de la camisa. Así que a mí ya cuando se me acabe el agua, a mí la que falta, la que sobra. ¿Qué es lo que recibe más ataques en la vida del cristiano? ¿Qué es? ¿Nuestro físico? ¿Nuestra alma? ¿Qué es lo que más recibe ataques constantemente del sistema, del enemigo, del pueblo de Dios? ¿Qué es lo que más recibe ataques constantemente en la vida de todo cristiano? Es la fe. La fe. La fe nuestra recibe constantemente ataques, aún de las cosas buenas, porque muchos cristianos logran sobrevivir más a los ataques malos que a los ataques que a las cosas buenas. Porque cuando vienen las cosas buenas, estas los desilusionan, los vislumbran y empiezan a perder su posición en la fe. Pero la fe es constantemente bombardeada. Si no te logra hacer daño cuando el enemigo a través de las cosas malas te enfermó, te quitó el trabajo, tuviste dificultad en tu matrimonio, tus hijos se portan como rufianes, no de los cristianos, otra gente, ¿verdad? Pero bueno. El creyente dice, pues ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Esa es una línea de ataque constante sobre el cristiano. Y la mayoría de los cristianos logra sobreponerse en parte a esa cantidad de ataques. Pero luego vienen los otros, los cuales son más sagaces, más audaz, no sé cómo expresártelo, pero son las cosas buenas que vienen a tu vida. Ahora ya no andas en una carcancha que necesitabas echarle, constantemente le estabas poniendo aceite o agua porque se calentaban. Yo una ocasión tenía un carro, un Plymouth que se tenía, y me acuerdo que ese carro yo traía un bote en el carro de agua porque se me calentaba a cada 10 cuadras. Y ahí estaba yo con el cofre, ya pasaba la gente, Ismael, ¿no quieres un ride? No, ya ahorita se enfría este carro. Le echaba agua y adelante, ¿verdad? Así, de esa condición, cosas negativas. Pero cuando vienen las cosas buenas, cuando ahora andas un carro con aire acondicionado, ¿cuántos tuvieron carros en aquellos tiempos que todavía no tenían aire acondicionado? Levanten su mano. Algunos están pensando, pastor, si los míos todavía no traen aire acondicionado. Yo recuerdo que me venía del trabajo cuando estaba joven, venía al trabajo, tenía que cruzar ese túnel. En ese túnel que está aquí ahora es el puente ese bonito que tenemos acá, uno de los puentes más bonitos que hay en Estados Unidos, ¿verdad? Okay. Puente colgante ahí muy bonito. Casi le pegamos el de San Francisco, pero bueno. Recuerdo que existe un túnel, por cierto, está ese túnel todavía allí, creo que existe ese túnel todavía allí. Y teníamos, ya no existe. Se lo llevaron. No le van a echar la culpa a los mexicanos, porque pues, a nosotros nos echan la culpa de todo. ¿Cómo que se lo llevaron? Voy a tener que parar la prédica para llorar un poco, porque como ese túnel es una historia de mi vida. Y tenía que pasar mínimo después en la tarde, y en la mañana era igual, pero la mañana no era tan mal. En la tarde era mínimo una hora para cruzarlo. Y tenías que estar en línea para cruzar ese túnel. Otra forma de regresar a Baytown, allá de Bayport, donde yo trabajaba. Y entonces la gente, ya todos allí venían con sus vidrios cerrados, y todos allí disfrutando quizá de lo que venían hablando, platicando si venían más de uno, o si traban su radio, no sé. Pero yo también los miraba, y el mío, como no tenía aire acondicionado, yo como quiera le cerraba las ventanas. Digo, no sea que esta gente que va pasando aquí me vaya a acusar o a juzgar que no traigo carro con aire acondicionado. Y estaba la temperatura a unos 100, 102, 103, sin poderte mover porque vas a vuelta de rueda. El sol candente allí, enfocándose allí donde estás. Y yo de ahí iban tranquilo, ¿no? Y de tiempo en tiempo resollaba así.
para echarme aire. Pensé un día agarrar un abanico de esos chinos que es de esos así. Mi esposa, ahora que anduvimos fuera, se la pasó comprando de esos para traerle regalos a la gente. Valían $1. Oh, ya creo que ya la regué aquí un poco, pero bueno. Y dije, pero si me compro uno de esos, ¿qué va a acontecer? La gente se va a dar cuenta que llevo calor. Entonces mi aire acondicionado está trabajando. Pues así tenía yo que pasar todos los veranos. No un año. Estuve pasando ese túnel 13 años. Por eso nunca pude engordar. Ahí rebajaba y ahí era mi ejercicio. ¿Sí? Ya están preguntando, ¿y entonces qué le pasó? ¿Por qué ahora se mira de esa manera, pastor? Y ya traigo aire acondicionado. ¿Qué es lo que más recibe ataques? Nuestra fe. Judas capítulo 1 versículo 3 dice la palabra de nuestro Dios en solo capítulo: queridos hermanos, he sentido grande deseo de escribirles acerca de la salvación que tanto ustedes como yo, dice, tenemos. Pero ahora me veo en la necesidad de hacerlo para rogarles que luchen por la fe que una vez fue entregada al pueblo santo. Luchen por la fe. Dígale a su hermano que está a tu lado: el Señor te recomienda que luches por la fe que te fue dada. Que luchemos lo que hacías antes. ¿Cuántos están haciendo las cosas algo similar con un poquito menos de velocidad, pero están haciendo las mismas cosas que hacían cuando vinieron a Cristo? Medítenlo entre ustedes. ¿Cuántos siguen haciendo las cosas que cuando el Señor los llamó ustedes hacían y les traían contentamiento, felicidad a su corazón? ¿Cuántos han perdido posición en esas áreas que usted trabajaba, que usted aportaba, que usted servía a Dios y al pueblo? Medítelo, sin apuntar el dedo a nadie. ¿Sí? Porque si está usted menguando, significa que no ha llegado todavía al plano. Porque nada llega a un punto y ahí se para. Sigue deslizándose. Y el enemigo es muy bueno para influenciar en esas áreas. Si tú estás haciendo, si tú has dejado atrás, has tirado tras tus espaldas tu responsabilidad como hijo de Dios, si usted y yo comprendiéramos que somos esclavos de Dios, siervos de Dios, que nuestra palabra no tiene voto con Dios, de que no estamos aquí para decirle al Señor, yo puedo hacer esto y voy a hacer aquello. No, Dios es el que dice. La palabra de nuestro Dios es la última, la primera y la última en todas las acciones de nosotros los creyentes. Bendiga a nuestro Dios y lo sienta en su espíritu. Es tiempo, estamos a punto de terminar el año y es tiempo de que haga un autoanálisis de su vida como cristiano. No solamente, ¿verdad?, como persona, como negociante, como profesionista, como familia. No, también un autoanálisis. ¿Qué es lo que usted está haciendo para sostenerse en el nivel que usted practicó en algún momento? Porque la forma más apropiada de pelear contra el enemigo cuando viene en contra de nuestra fe es predicando el mensaje de Dios. Pablo lo dice: yo ya realmente me quiero ir de esta tierra, parafraseándoselos aquí. Lo dice así: yo me quiero ir porque mejor es estar allá arriba que estar acá. Pero porque todavía tengo responsabilidades con ustedes, sé que el Señor me va a tener acá. ¿Sí? El compromiso de la enseñanza, el compromiso de la obra de Dios, le está diciendo a Pablo: yo quiero estar allá es muchísimo mejor. Yo llegué, creo que fue el lunes o el martes, que le dije al hermano David, que es con el que nos encontramos muy temprano allí en la cafetería aquí en la iglesia, a las 8 de la mañana, 8:30 por allí. Venía un poquito medio, ya cuando uno anda, las condiciones no anda al 100%, en este caso yo al 75%. Y le digo: ¿sabe qué, hermano David? Me quedé pensando ayer y le dije al Señor, así orando al Señor, le dije: Señor, si tú no vienes de aquí a 34 años,
yo te caigo allá. Y me dice el hermano David, ¿y cuántos va a tener para entonces? 100. Pablo decía, muchísimo mejor estar allá arriba, porque el estar ausente del cuerpo es estar en presencia de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a su nombre? ¿Cómo podemos nosotros sobrevivir en la fe? Noé, Dios no le estuvo repitiendo constantemente la misma cosa, ¿estamos de acuerdo? Se lo dijo una vez y Noé le creyó y empezó a preparar el arca. 100 años no son pocos, iglesia. 100 años, tranquilito Noé. Aparte de eso, Noé seguía haciendo algo. Dice la escritura que Noé era pregonero de justicia. El mensaje de Noé, ¿cuál era? Era un mensaje muy espléndido, muy profundo, muy completo. El mensaje de Noé era este: el Señor dice que va a mandar un diluvio y que va a destruir toda la carne. Punto. Era un mensaje de destrucción. Y pues algunos le creyeron quizás en algún tiempo, luego dejaron de creerle, luego lo juzgaron de loco, y así estaba el mundo. El asunto es que Noé nunca desmayó, no desmayó su familia, y usted conoce la historia, que al final de ella el único que se salvó fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras que ellos adquirieron o encontraron pues en el proceso. Los convertidos en la prédica de Noé, ¿cuántos fueron? Bueno, sus hijos ya eran parte de la fe de Noé, habían recibido esa herencia. Las únicas que se convirtieron a la fe de Noé fueron las 3 nueras. Se sintió defraudado Noé, se sintió fracasado por predicar 100 años y no poder encontrar otros salvos, otras personas que se convirtieran a la fe de Noé. No, Noé contentísimo, siguió obedeciendo. 100 años han pasado, Noé termina en el arca, el Señor le aparece un día y le dice: entra tú allí, haz esto y haz esto. Dice en la escritura que metiera 2 animales, pero fue Dios quien los trajo a la arca. Y ya usted conoce la historia final. Noé se metió a la arca, Dios cerró la puerta y Noé tranquilo de la vida, feliz. Y ahorita se encuentra delante de la majestad, disfrutando de una vida eterna, viendo la gloria de nuestro Dios. Amén. Feliz de la vida, sin ninguna responsabilidad, sin ningún compromiso. Los ángeles le sirven de comer cuando tiene hambre, si es que se puede tener hambre allá. ¿Sí? Y eso es lo que el hombre y la mujer de Dios debemos de hacer. ¿Cuál es la forma como cristiano? Dice Hebreos capítulo 12 versículo 1: despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, nos está acechando constantemente, por cosas malas o por cosas buenas. Nos lanza enfermedades, y la enfermedad oramos y no sanamos, y el enemigo dice: ya, ¿dónde está tu Dios? Debemos recordar las palabras de David: mi Dios está en el cielo, y todo lo que ha querido hacer lo ha hecho. Obra de sus manos somos, ovejas de su prado. Eso dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La terminación de ese versículo usted ya la conoce: puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. El autor y el que lo completa. Versículo 6-8 de Génesis dice así: pero Noé halló gracia delante de Jehová. Noé halló gracia delante de Jehová. ¿Cuántos se sienten haber hallado gracia delante de nuestro Dios? ¿Cuántos se sienten así? Levante su mano, levante su mano. Ay, yes. ¿Sabe que cuando yo estaba joven, por mí no daba nadie un 20, como decían en mi tierra? La única de tiempo en tiempo me decía que estaba bonito era mi mamá. Nadie se lo creía, pero a mi mamá me decía, yo le creía a mi mamá. Pero nadie daba un 20 por 1. Pero un día dice el Señor que nos miró y tenía una perla, tenía una riqueza incontable, innumerable, y nos miró a nosotros allí como perlas listas para ser pulidas, para ser trabajadas.
Y dice que fue y vendió todo lo que tenía, dio a su hijo, viene y compra el campo para hacerse de esas perlas. Y aquí estamos usted y yo. Amén. No como lo hizo Aarón, pero casi la práctica un poco similar. Dice Aarón, de que les dijo a todos aquellos judíos: tráiganme todo el oro que tienen de sus aretes, de los zarcillos, de las pulseras, de los collares, y tráiganmelo todo por acá. Y entonces dice que porque les iba a edificar un dios de oro. Y cuando viene Moisés, lo reprende y lo exhorta. Le dice: ¿qué fue lo que pasó aquí? Ay, mi señor, no se enoje. Ya ve que el pueblo es medio con corazón inclinado al mal. Pues yo les dije que me trajeran todo el oro, me lo trajeron, lo aventé al fuego y salió este toro. El de él está para un lado mal, pero el de nuestro Dios es el lado bueno. Miró estas perlas allí, todas sin trabajar, y luego entonces Dios le agradó, lo vende todo, lo da todo a su hijo, a quien le había dado toda la creación, y dice que compró el campo y se apoderó de esas perlas. Y salimos nosotros. No sé si dejar algo aquí para todavía darle larga, pero bueno. Dígale a su hermano que está a su lado: según Dios, tú eres una perla de las más preciosas que existen en la creación. Amén. Yo quiero recordarte, como Dios le dijo en una ocasión: mira de dónde has caído, hablándole a la iglesia en Apocalipsis. Y te exhorto a que vuelvas a renovar las obras que hacías antes, pues has dejado tu primer amor. Ahí lo estoy cruzando, no en el orden que va. Pon atención un poco. No corras desesperadamente o apresuradamente tras la vanidad del sistema. El Señor es real, y cuando Él te promete prosperarte, Él lo hace. Sé prudente, desiste de correr en alguna forma de locura tras las vanidades del sistema de este mundo. Dile: Señor, y no sé cual sea tu condición. Claro, ellos no son palabras, solamente son ideas. Piensa cómo tú te esforzabas, cómo tú hablabas del Señor. Como antes lo menciono, Pedro lo dice, Pablo lo afirma: la cosa más segura de sostenerte en la fe es hablando del Evangelio, comunicando el mensaje de Dios. Posiblemente algunos de ustedes han bajado la guardia, y déjame decirte que todavía falta mucho tiempo. Tú mismo lo anhelas, de que tus días sean largos aquí en la tierra. No hay por qué desmayar. Y no pienses decir en tu corazón, como lo dijo en aquel tiempo Sansón, después de haberse levantado cuando el enemigo venía y lo atacaba. Lo hizo 3 veces. En la 4ª vez vuelve a decir: me levantaré, como en las otras ocasiones. Pero lo dice una palabra allí en la Biblia: mas él no se había enterado que el Espíritu de Dios se había alejado de él. No esperes a que sea la última vez donde el Espíritu de Dios ya vea que ha llegado al límite en desobediencia, porque todo el asunto tiene que ver con la fe, y la fe es el asunto de la respuesta a la desobediencia a la palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, nos encontramos aquí delante de tu Santo Espíritu en este templo, pidiéndote que avivas el fuego que iniciaste en nosotros, que nos vuelvas el gozo de tu salvación. Señor, aquellos que se encuentran inactivos, Padre Celestial, aquellos que por 1001 cosas, Señor, y quizás para ellos en alguna forma excusas correctas, mi Dios, porque cada quien juzga sus propias cosas. ¿Quién conoce el espíritu del hombre sino el hombre?, dice tu palabra.
Nosotros no podemos juzgar a nadie, Señor Dios. No tenemos la capacidad, no conocemos el interior, ni las condiciones por las cuales están pasando. Pero tú sí las conoces. Y si alguno de tus hijos o de tus hijas, Señor Dios, va en proceso de deslizamiento, Señor, alejándose de la batalla que es el sostenerse en fe, te pido en el nombre de Jesucristo, mi Dios, que hables a su corazón, los motives en esta mañana y los ayudes a volver a edificar los muros que se han caído. En el nombre de Cristo, Padre, te lo pidemos. Mientras Ismael con el grupo nos ayuda con una estrofa, yo te invito que si eres un creyente que tienes tiempo, muévete un poquito en fe, levántate de este lugar, muévete hacia adelante, haz algo. Tú eres esa persona que Dios está hablando, lo sientes en tu corazón, sientes que pues por mil y una razones o por cosas verdaderamente necesarias estás teniendo dificultad en cumplir. ¿Por qué tienes que proseguir de esa manera? Levántate, vente aquí, vente y dile a nuestro Dios con esa estrofa: te adoramos, Señor, te adoramos. Dile: Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.